Eguerdion, eta ondo etorri beste egun batez. Gaur da eguna, gaur da aprilaren 17, gaur da larun bata, eta gaur jokatuko dago Atletikek gaueko 9:30 Kopa Txapelketako finala Lakartujan izango da Bartzelonaren aurka, eta atzo, komento gendu moduan, gu gaur hementxe izango gara, ordu batak, 3, 5, 7 eta partidua hasi bezaina momentu horretara arte zeuekin batera. Egunean izango gara protagonista desberdinekin eta zeueri hementxe, Sevillako hotel honetan gertatzen dena zeuen etxetara bialtzeko. Decía que hoy es el día, hoy es el 17 de abril y hoy jugamos la final de Copa contra el Fútbol Club Barcelona. La final comenzará a las 9:30 de la noche, pero durante todo el día, comenzando ahora a la 1 del mediodía, a las 3, a las 5, a las 7, durante toda la tarde estaremos aquí en directo, desde este hotel donde está hospedado en la expedición rojiblanca con las últimas noticias e imágenes para llevarlos a donde están todos ustedes. Vamos con las imágenes del día, vamos con las imágenes esta mañana. La expedición del Atleti, como sabéis, llegó el jueves, pero hoy ha llegado la segunda parte, vayamos a decir, de esta expedición, con miembros de la expedición como expresidentes del Athletic Club de Bilbao, como son José Julián Lerchundi y García Macua, José Ángel Iríbar. También ha llegado Ignacio García Erwin, socio de honor del Athletic Club, ahí le tenemos al Chopo. En vuestras imágenes, hace escasos minutos, han llegado al hotel de Sevilla. Andoni Goikoetxea, Goiko, hortxe ikusten duzue, zuzendaritza batzako kidekin batera, Andoni Aiartzabe espedizio horretan etorri da, eta dinou moduan, Atletikeko presidente hoiak José Julián Lerchundi eta García Macua etorri dira, eurekaz batera Atletikeko ohorezko bazkidedan Ignacio García Erwin be etorri da. Hortxe duzue, José Ángel Iríbar, zelanez, leku guztietara, Angel heltzen den leku guztietara, argazkiak eta autografoak eskatzen, presidentea izan da eurekin batera, Aitor Elizegi, Atletikeko presidentea, eta bueno, gaurko partidu honetarako heldu da espedizioaren bigarren parte hori. Ahí vemos imágenes de la llegada de la expedición o de la segunda parte de la expedición, como comentaba, Andoni Goikoetxea, Roberto Ríos y Andoni Aiartza en pantalla y todos, como no, esperando a las 9:30 de la noche, que es la hora en la que comenzará la gran final. Ahí tenéis en vuestras pantallas el tiempo que falta para el comienzo del partido, 8 horas y 26 minutos. José Ángel Iríbar Chopo, saludando al resto de los compañeros. José Julián Lerchundi, expresidente del Athletic Club. Y la verdad es que da gusto, todos en familia, caras muy conocidas, caras muy identificadas con el Athletic. José Julián Lerchundi, expresidente, con García Macua. Y todos, como no, esperando, como comentábamos, a esa gran cita que será a partir de las 9:30, Paco Angulo, el médico del Athletic Club, también ha llegado en el día de hoy. Y bueno, como decimos, ya estamos todos. Y nosotros estaremos aquí, desde el hotel, con esas últimas imágenes. Tenemos el primer invitado del día de hoy, un ex León, un ex rojiblanco, Roberto Ríos. Roberto, bienvenido. Hola, buenas. Y muchas gracias por haber venido. Encantado. Bueno, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo vives? ¿Dónde vives? ¿Qué tal? Pues bueno, aquí en Sevilla. Yo he estado estos años entrenando. El año pasado estuve en la Unión Deportiva Las Palmas y bueno, decidí venirme a mí con la situación que tenemos tan complicada con la pandemia y tal, pues decidí venir aquí con la familia. Bueno, Roberto, día grande, día señalado, final de Copa. Supongo que ya se nota ese cosquilleo interior, ¿verdad? Esos nervios. Sí, la verdad es que es todo un lujo el poder estar aquí con vosotros y bueno, pues a ver si hoy se da la circunstancia y se da a favor para poder levantar el título. No sé si, Roberto, el partido de la Supercopa puede servir como referencia. No sé si se pueden asemejar los dos partidos, bien el que se puede dar hoy con el que fue la final de la Supercopa. No sé cómo lo ves a priori. Bueno, el Atleti está capacitado para ganar a cualquiera, ya lo ha demostrado. Y la situación es bueno, pues que tengas un día bueno, ¿no? que entres con ganas, con ilusión, con esa garra que va a tener, que va a salir hoy seguro
el Atleti y bueno, pues esa pequita de fortuna que siempre hace falta tener, ¿no? Que unos días no se te da y esperemos que hoy sea así. Y supongo que el aspecto psicológico también será importante, ¿verdad? Sobre todo antes de una final. Sí, claro. Yo, vamos, tengo clarísimo que hoy los jugadores del Atleti van a tener muchísimas ganas de quitarse esa espinita de hace 15 días y se va a ver un Atleti diferente al de hace 15 días. Roberto Ríos, un placer tenerte. Eskerrik asko. Gracias. Gracias a vosotros. Venga, Roberto Ríos, le tenemos a Roberto aquí, agradecerle, como no, y a vosotros comentaros, como os decía anteriormente, que vamos a estar aquí durante toda la tarde. La siguiente conexión la haremos a las 3 de la tarde, volveremos a estar a las 5, a las 7, a las 8 y 10. Tendréis la oportunidad de seguir el viaje que va a hacer la expedición, el viaje que van a hacer los jugadores desde el hotel hasta la Cartuja. Podemos ver el interior del autobús y vais a poder hacer a partir de las 8 y 10 aproximadamente el viaje, el autobús con el equipo. A las 9 estaremos en la Cartuja con los 11 iniciales, podréis ver el calentamiento previo al partido. Ya os digo que va a ser una tarde movidita, va a ser una tarde súper interesante y nosotros estaremos aquí, como no, con todos ustedes. La siguiente conexión será a las 3 de la tarde. Eskerrik asko.